Buenas tardes, vamos a hablar ahora sobre el abordaje de los pacientes con intento de suicidio. El suicidio es un flagelo que está azotando a nuestra sociedad. Se puede definir como el acto deliberado de quitarse la vida. Vamos a ver que hay muchos suicidios encubiertos en nuestra sociedad. Muchas veces pasan por accidentes de tránsito, por alguna cuestión imprudente, pero en realidad muchas veces se utiliza el uso o el consumo de sustancias para animarse a cometer algún intento. Eh, si tenemos que evaluar la epidemiología, vamos a ver que se ha modificado en nuestro país. Al principio, hace unos años atrás, la curva era muy similar a lo que sucede en otros países, en los cuales a medida que va aumentando la edad, aumentaba el riesgo de suicidio, siendo precisamente los adultos mayores los que mayor riesgo tenían. Esto se fue modificando y a partir de lo publicado en el 2008, creo que se mantuvo una curva donde hay dos picos. Una alta incidencia en la adolescencia, luego baja levemente y vuelve a subir en el adulto mayor. ¿Cada cuánto se suicida? La gente se calcula que hay una muerte cada 40 segundos en el mundo. ¿Sí? De lo que empezamos este video, ya se han matado, ¿cuántos? 3, 4 personas. Actualmente es la segunda causa de muerte en adolescentes. La primera son los accidentes de tránsito, pero como hemos dicho, hay muchas cuestiones encubiertas. La tasa de letalidad se calcula que es de 1 cada 20 intentos. La tasa de letalidad es mayor en los hombres, es decir, tienen menos intentos que las mujeres, pero son más letales por el tipo de método que utilizan. Los hombres suelen utilizar el uso de armas de fuego o el ahorcamiento, mientras que en las mujeres hay algún tipo de consumo de fármacos o eh, digamos, intentos que muchas veces parecen que son llamados de atención. Pero ojo con eso, ya lo vamos a ver después. Bien, en abordaje, siempre que hay alguna fantasía de muerte, hay que prestarle atención. De estos pacientes, el 80% va a tener cuadros afectivos de fondo, es decir, van a estar depresivos con síntomas melancólicos, 80%. Y nos vamos a encontrar que un porcentaje muy alto va a ser dependiente de sustancias, principalmente de alcohol. El alcohol muchas veces lo pueden utilizar como un relajante para olvidarse de las cosas, tiene cierto efecto antidepresivo al principio, pero después puede ser un desinhibidor de este tipo de actos. Cuando llega a la sala de urgencias, por supuesto nosotros tenemos que evaluar si trae algún tipo de elementos letales, pero uno siempre tiene que, digamos, decirle al paciente, es algo que se tiene que informar. Muchas veces dicen, no, no le cuentes a mis padres, no, esto fue un accidente, esto, o lo que sea, no importa. Siempre hay que informar, siempre hay que buscar algún sistema de apoyo, casi siempre son los familiares, a veces pueden ser amigos o algún otro tipo este, de apoyo, pero siempre tenemos que buscarlo. Y algo que tenemos que tener en cuenta, siempre el profesional es responsable de los medios, es decir, de qué haces y qué no haces, no de los resultados. Vos no podés garantizar que si hiciste las cosas ¿m? Que están establecidas en las guías, bueno, vos no podés garantizar precisamente que funcione. Uno tiene que tener en cuenta algunas cuestiones. Hay indicadores
de que el sujeto va a cometer algún acto, sea porque tenga alguna ideación suicida actual. El paciente viene y te lo cuenta en la consulta, porque ha tenido un intento, porque hay algún tipo de planificación, o porque hay antecedentes suicidas en el último año. Todos estos indicadores son de riesgo inminente, por lo tanto, uno tiene que tener algún abordaje eh, especial, que ya lo vamos a ver. Hay algunos otros indicadores que son indirectos, es decir, parece, pero nos tiene que abrir el ojo, estar atentos. Riesgo epidemiológico: adolescentes, adultos mayores, hombres, desempleados, enfermedades crónicas, alguna muerte reciente. Cuando hacen referencias indirectas de su muerte, ¿esto qué quiere decir? Que el paciente te dice, bueno, ya van a estar, cuando yo no esté van a estar mejor, y ya se van a solucionar. Ah, ya me van a extrañar cuando no esté. Pretensión de arreglar las cosas, ¿m? Con un fallecimiento, muchas veces sea por algún tipo de deudas que tienen, o hay algún problema que dice, bueno, si yo no estoy realmente, se va a solucionar. Y a veces es así, ¿viste? Si el paciente tiene deudas y se muere, se cancelan. Pérdida reciente de un afecto. Este, Esto hay que tener en cuenta siempre hacia abajo. Es raro que sea hacia arriba las muertes, es decir, si se pierden los padres, pero si se pierde una pareja o hijos, esto aumenta significativamente. Alteraciones negativas en el contexto, y acá podemos incluir al bullying. Desesperanza, enojo o ambos. Aumento de la perturbación psicológica, que se haya agregado algún tipo de comorbilidad, si no hay ningún tipo digamos, de interés por querer cambiar su situación, y algunos antecedentes de fuga. Acá hay que tener en cuenta lo siguiente: una persona que se fuga de la casa una, dos, tres veces y siempre la restituye, hay que ver qué es lo que sucede, por qué se está fugando de esa casa. Hay algunos indicadores que son inmediatos, sí. Si se encuentra algún tipo de escrito o nota suicida o de publicación en las redes y demás. Si hay métodos disponibles, en realidad esto es bastante, porque uno tiene numerosos métodos disponibles a mano. Lo que sí, muchas veces el paciente quiere asegurarse que si lo hace, se va a matar. Por lo tanto, acá hay que tener en cuenta si hay armas en la casa, por ejemplo. La decepción ante el descubrimiento de una conducta. ¿Esto qué quiere decir? Eh, Pasó algo, ¿m? Vos tenías una doble vida, cometiste un delito, y demás, y, y eso se va a exponer. Muy bien. Ante eso, ante esa exposición, muchas veces la persona no se lo va a bancar, y puede intentar matarse. El uso abuso de sustancias, la comorbilidad con depresión mayor, el, el, tanto el aislamiento como en las primeras 24 horas en la cárcel. Eso en realidad va a depender del tipo de personalidad. No pasa con las psicopatías, sí con algunos otros tipos de personalidades. Y las noticias en los medios sobre suicidio. En realidad, eh, el hecho de que aparezca algún tipo de noticias, lo que suele suceder es que los pacientes suelen copiar el método. Como dijimos antes, quieren asegurarse de que se van a matar. Entonces dice, se tiraron de tal edificio, o se colgaron en tal árbol. O sea, es como que tiende a repetirse la modalidad. Entonces hay que tener mucho cuidado en cómo se da a conocer este tipo de noticias. Hay algunos factores que son de riesgo y otros protectores. Algunos riesgos ya los hemos mencionado, como
el sexo, el método o el tipo de planificación que se hace, es decir, es simplemente un deseo o ya sabe cómo lo haría. Si la persona es muy impulsiva o no, cómo es el contexto, si hay algún tipo de desencadenantes. ¿Qué factores protectores podemos encontrar? Muy bien, ¿es una familia contenedora? ¿Es una familia que escucha? ¿Es una familia afectiva? Este, Nosotros vamos a tener algún tipo de personalidad en los cuales, bueno, va a ser más resiliente, va a ser una persona racional. Hay algo que lo ate, es decir, tiene factores culturales como por ejemplo la religión, en los cuales uno se pueda apoyar. Es muy común esto, que los pacientes vienen y te dicen, yo no lo hago por mi familia, yo no lo hago porque no quiero ir al infierno, yo no lo hago porque... ¿Cómo manejar un interrogatorio? Muchas veces en el intento, ¿no? Vos vas a tener al paciente que está confuso, que está un poco aturdido. Entonces uno tiene que tratar de utilizar un lenguaje claro y simple. ¿No? Tratar de que haya un solo interlocutor, no que estén varios hablando, que el enfermero, que el otro, ¿por qué hiciste? No, nada. Tratar de disminuir la cantidad de estímulos, ¿sí? Y, y utilizar un discurso, utilizar un tono, mejor dicho, ¿no? Que sea suave, que sea firme, claro, tratando de empatizar. ¿Y cómo empatizar rápido? Lo primero que tenés que pensar es que vos no tenés que juzgar. Es decir, vos no te dice, ¿cómo hiciste esto? ¿No pensaste en tu familia? ¿No pensaste en todo lo que tenés? No, no hay que juzgar, hay que tratar de entender por qué hizo lo que hizo. ¿Mm? Entonces vos te paras de una manera imparcial tratando de comprender. El hecho de hablar del suicidio no quiere decir que lo induzca a cometerlo, o que empeore, o que aumente las ideas. Al contrario, suele ser un momento de descompresión importante desde el punto de vista subjetivo. Eh, a veces uno puede empezar diciendo, bueno, ¿por qué quisiste tirar la toalla? ¿O por qué desearías, este, ya, por qué bajaste los brazos? Sin embargo, va a llegar un momento en el cual uno tiene que utilizar la palabra muerte. ¿Por qué te quisiste hacer daño? No. ¿Por qué te quisiste matar? Porque el hecho de decir por qué te quisiste matar está haciendo referencia a que cuando te morís, te morís. No hay posibilidades de rearmarte, no hay posibilidades de cambiar lo que vos quisiste hacer. Por lo tanto, muchas veces está la fantasía, ¿no? De que, bueno, yo me voy a matar y después voy a flotar y voy a ver en mi velorio y voy a pensar, ah, vieron que yo tenía razón y después como que mágicamente uno vuelve y las cosas cambiaron. No, eh, cuando te morís, te morís. Hay que evaluar la intencionalidad y la forma. No es lo mismo, a mí me tocó atender una vez una, un paciente que la, la hija, ¿no? La hija fue mi paciente, la cual la mamá encierra en un dormitorio y delante de ella se prende fuego y se mata. Eh, la comorbilidad que nosotros vamos a encontrar puede ser, ¿está depresiva o es un intento de suicidio más psicótico? Cuando, viste, es raro, cuando es loco, uno tiene que pensar más en una psicosis que en una, este, que en una cuestión más neurótica. Y por supuesto, siempre uno tiene que cerrar pensando en, bueno, ¿qué alternativas hay? ¿Cómo vos podés atar a este sujeto a la vida? ¿Qué otras posibilidades, qué otras cosas se nos ocurren que podemos hacer para tratar de cambiar esa realidad?
Nunca hay que dejar solo al paciente. Cuando vos lo estás evaluando y por X razón tenés que salir del consultorio y demás, que entre un enfermero, que haya alguien, ¿sí? En un descuido te puede robar algo, romper una vitrina con cor, tirarse por la ventana. Entonces, nunca dejar solo al paciente. Sí tenés que buscar algún referente afectivo. ¿Quién? No necesariamente tiene que ser un familiar, pero alguien en el cual se pueda sentirse contenido. La contención sin elementos peligrosos, a veces uno no se da cuenta, pero una virome puede ser un elemento de riesgo. Y recordar esto, no emitir juicios de valor, ¿no? Nunca juzgar. Cuando nosotros ya pudimos más o menos empatizar y demás, por supuesto, vamos a ir evaluando cómo están sus signos vitales. ¿Está bien? ¿No? Perfecto. Hacemos un examen físico, pero además vamos a buscar algunas señales. ¿Hubo alguna cuestión de maltrato físico o abuso sexual? Suelen ser desencadenantes importantes para intentar matarse. Tenemos que buscar tóxicos, porque si vamos a establecer, a instaurar algún tratamiento, bueno, tenemos que ver que no haya ningún tipo de interacciones y demás. Tenemos que descartar embarazo, si bien ahora con la posibilidad de interrumpir un embarazo, esto ha sido, digamos, un elemento para, para no cometer el suicidio, pero bueno, hay todavía lugares en los cuales el hecho de quedar embarazado puede ser un problema. Y hacer una valoración psíquica. Este, esa valoración psíquica, si tenemos un especialista ahí, por supuesto, vamos a pedir rápidamente la intervención. Y si no, lo que vamos a evaluar es lo que vimos en la primera clase. Ahora bien, nosotros vamos a hacer un tratamiento inmediato, vale decir, hay algún tipo de lesión, vamos a hacer las curaciones, recordar que siempre, primero es el abordaje verbal, solamente vamos a recurrir a algún tipo de sedación suave, si el paciente está muy agitado, podemos requerir la contención farmacológica o mecánica si no hay forma de disminuir ese riesgo hasta que pase el momento de crisis. Y como dijimos, tenemos que hacer un buen diagnóstico de la comorbilidad, de qué es lo que sucede ahí. Nosotros vamos a resolver la crisis como médicos de atención primaria, pero después tenemos que evaluar cómo, cómo, cómo se ha dado ese intento. Por lo tanto, este, ahí vamos a tener que decidir, ¿internamos o no internamos? Generalmente se interna, suele quedar en observación por unas 48 horas para ver que no haya algo más. Vamos a evaluar el tipo de autolesión, ¿sí? Y qué tan alta es la letalidad que eligió para intentar matarse. La planificación, o si el paciente es sumamente impulsivo o no, esto lo vamos a ver en sus antecedentes. Puede persistir el pensamiento suicida, ¿sí? En ese caso va a una institución monovalente. Si hay intentos previos, consumo de sustancias, vamos a ver muchas veces a tener que tratar la abstinencia para después poder hacer el abordaje de la patología de base. Tenemos que evaluar las crisis de excitación psicomotriz. En ese caso se puede utilizar sedación suave con, por ejemplo, el lorazepam o alprazolam. Su historia, sus antecedentes, tiene antecedentes traumáticos o no, tiene enfermedades graves o no, está el paciente solo o no, queda. ¿Qué pasa si digo, bueno, no sé, estoy en duda? Ante la duda, queda internado. ¿Qué tipo de
de medicación vamos a utilizar, vamos a depender de si el método elegido es la sobreingesta de algún fármaco, entonces va a tener simplemente una hidratación, control de signos vitales y evaluamos sobre qué pasa. Si tiene algún tipo de abstinencia, lo trataremos después ahí en su momento. Generalmente se utiliza muchas veces, si no tuvo sobreingesta, algún tipo de sedación suave. Nosotros queremos deprimirlo un poquitito a este paciente, que descanse y ver después si, cómo se levanta, cómo está su estado de ánimo. A veces podemos utilizar alguna sedación fuerte si aparece crisis de excitación psicomotriz. En este caso podemos utilizar lorazepam o algún antipsicótico sedativo. Ojo con los antidepresivos. ¿Esto por qué es? Esto es así. Ustedes recuerdan que nosotros cuando vimos la clase de depresión, vimos que hay una parte dorsal y otra parte más ventral. La dorsal tenía que ver con la acción, la ventral tenía que ver con el sufrimiento. La acción antidepresiva suele comenzar inicialmente con la acción, ¿sí? Lo que hace es mejorar el impulso, mientras que todo lo que tiene que ver con el sufrimiento va a tardar. ¿Cuánto tardan los antidepresivos en arrancar? 3 semanas. Pero yo le puedo decidir antes, puedo hacer que ese antidepresivo haga que ese paciente pueda pasar un pasaje al acto por esta cuestión. Por lo tanto, se lo dejan a los especialistas. No instauren antidepresivos si hay ideas de muerte. Puede que el paciente no necesite internación, que se vaya de casa. Puede ser, si la acción autolesiva es de bajo riesgo. Si la lesión es de poca consistencia, muchas veces vienen y te dicen, mira, en realidad quería parar la cabeza, nada más quería dormir un poco, y si tiene un buen contexto familiar, es decir, va a estar vigilado, si acepta el tratamiento y si puede garantizarse ese tratamiento. Es decir, bueno, ¿usted tiene algún profesional? Sí, ya está en tratamiento, ¿no? Muy bien. Vaya hasta el momento, o ustedes como médico de atención llaman a su médico de cabecera para informarle la situación. En ese caso, queda en una internación domiciliaria transitoria hasta que lo pueda ver el especialista. ¿Cómo se hace el alta? Bueno, eh, o el seguimiento. No es conveniente que lo haga el médico de atención primaria porque requiere mucho tiempo, requiere que el paciente, si necesita hablar o verlo en cualquier momento y demás, tiene que tener disponibilidad. Por lo tanto, es conveniente, como dijimos ya en repetidas ocasiones, hacer la derivación. De todas maneras, siempre tenemos que restringir el cuidado a determinados medios. Si, por ejemplo, paciente que se autolesiona permanentemente, entonces yo sé que no tengo que dejarle cuchillos a mano. O sea que si va a la cocina, yo tengo que estar atento, que si va al baño, no pueda conseguir las hojitas de afeitar, etcétera. Hay que hablar de las ideas de muerte y de por qué y demás. Hablar mucho de los familiares, así como nosotros no tenemos que juzgar al paciente, los familiares también tienen que acompañar y no juzgar. Tiene que saber el paciente que siempre nos va a encontrar si hay algún tipo de, de ideación muy fuerte o de nuevo intento. Considerar el apoyo escolar, esto hace referencia a que muchas veces cuando son chicos jovencitos que están en edad escolar, a veces uno tiene que hablar con el equipo docente, con los equipos directivos, porque pueden decir, ay, pobrecito, no, lo vamos a cuidar, y empiezan a tener un trato diferente.
Muchas veces el trato diferente no ayuda a su reinserción en el grupo. ¿Sí? Si por el contrario fue el intento de suicidio víctima por ser víctima de bullying, entonces el abordaje se tiene que hacer en grupo. La bibliografía, ¿sí? Para poder ampliar lo que hemos visto hasta ahora. Nos vemos la próxima.